Como ya sabéis, desde el grupo de cultura de CNT venimos promoviendo unas charlas de formación anarquista. La primera de ellas está ya en Facebook y fue a cargo del compañero Héctor, y yo os recomiendo verla porque fue muy interesante. Y bueno, hoy el compañero Pablo nos va a hablar del siglo XIX, del origen, del desarrollo anarquista en el siglo XIX, y creo que también iba a hablar un poco de España concretamente. Bueno, Pablo introdujo la anterior charla y en ella hubo una cosa de su introducción que me gustó. Hablaba de la idea del anarquismo, de la gente que había muerto por ella y de esas personas que estaban preparándose para ser fusiladas y decían, bueno, pues nos fusilan pero queda la idea, ¿no? Entonces un poco estas charlas van a eso, a trabajar esa idea, a estudiarla y a compartirla. Entonces, para mí estudiar no es no es solo lo que hacemos en las clases, que un tío se sienta, nos mete una serie de datos, los aprendemos como autómatas, los vomitamos y los olvidamos. Para mí estudiar es también, o más aún, esto. O sea, para mí estudiar es que los compañeros y compañeras nos sentemos aquí en círculo, si bien hay un ponente, nos explica, pero luego hablamos todos y todas, y por eso nos hemos sentado así, a diferencia de la charla anterior. Entonces, bueno, el anarquismo para mí no es salir en las manifestaciones a gritar o hacer cosas concretas que son necesarias y están bien, pero el anarquismo sobre todo es una idea y un proyecto, es una idea de decir no queremos esto pero queremos algo concreto, algo tangible y algo que se ha experimentado en el tiempo. Entonces el homenaje o la continuación de la lucha es esta, es saber lo que somos y saber a dónde vamos, y eso se hace estudiando, y un poco a ello van estas charlas, ¿no? Entonces, para demostrar un poco que estas ideas que estamos estudiando y que queremos debatir y ampliar, he traído un libro de Félix Carrasquer en el que hay un párrafo que me ha gustado, a ver si lo encuentro, y lo quería compartir con todos. Si lo encuentro, porque ahora no aparece. A ver. Bueno, viene un poco a decir lo que dejó el anarquismo, el ejemplo que dejó al mundo de decir se puede vivir sin amos, se puede vivir sin burocracias, se puede vivir sin que nos dirijan desde arriba. Entonces un poco lo que hablaba también Héctor, de que el anarquismo es teoría y práctica. O sea, sí, estamos aquí debatiendo unas ideas pero para algo. Y hay que, bueno, a ver si encuentro el dichoso párrafo. Aquí ya está. Aquí, bueno, me parece más gráfico y Félix Carrasquer lo explica mejor que yo. Dice, es cortito: la experiencia de los pueblos campesinos en Aragón venía a destruir a sí mismo el mito de los individuos superiores e indispensables que proclamaba el marxismo y desbarataba los planes de Stalin, cuyo afán imperialista se venía proyectando más acá de las fronteras del este. Por consiguiente, ni el bolchevismo internacional, ni quienes movían las palancas del Kremlin iban a tolerar que unos desarrapados españoles mostraran al mundo la imagen viva de una revolución auténtica. Y como en la intención de aplastarnos coincidieron los gobiernos de las llamadas democracias occidentales, todos supieron lavarse las manos, no tan solo ante los ataques bolcheviques efectuados contra los promotores del cambio constructivo que en España se estaba llevando a cabo de manera pacífica, sino que frente al acoso de que era objeto en nuestro país por parte del fascismo italiano y del nazismo alemán coaligados con Franco, optaron en los primeros momentos por la famosa política de no intervención y poco después por ayudar de manera activa al general rebelde levantando en armas contra el gobierno, el de la República, etcétera, etcétera. Sobre todo me interesa lo del principio, lo de romper con la idea de individuos superiores indispensables. Entonces, por estas ideas ha muerto gente y nos dejaron eso, nos dejaron el testimonio de se puede vivir sin amos. Vivimos año y pico sin amos hasta que nos destrozaron y nada más. En eso estamos. Podemos estar en unos momentos bajos a nivel de movimiento libertario, pero estamos. Y mientras las ideas las aprendamos y sepamos quién somos y a dónde queremos ir, pues aquí estaremos. Así que nada, me callo y os dejo con el compañero Pablo. Pues yo no os voy a castigar mucho. Me toca el marrón, pues bueno, pues hablamos.
El tema concreto, el otro día, como pudimos ver en la charla, lo que se especificó también era más que la plasmación en esa etapa anterior de las ideas anarquistas, lo que se pudo ver es que la especie humana podíamos tener un ADN anarquista, ¿no? Porque en cuanto surgen conflictos, en cuanto surgen situaciones difíciles, o inclusive cuando la sociedad no está pervertida por determinadas historias, la especie humana automáticamente se organiza de una forma asamblearia, se organiza sin colocar jefes, sin colocar nada. Es decir, los planteamientos anarquistas están ahí, aunque la gente desconozca los planteamientos anarquistas. Podemos verlo desde las sociedades primitivas, las sociedades que vivimos en etapas anteriores, digamos ya del cristianismo, del taoísmo, como se estuvo hablando. Es decir, hay toda una serie de sociedades que el ADN anarquista lo llevan implícito. Es más, yo por poner un ejemplo pondría lo de las comunidades de vecinos. Es decir, la forma de funcionamiento de una comunidad de vecinos es la asamblea, porque convocan a todos los vecinos. Los cargos se rotan cada año, porque nadie quiere el marrón, fundamentalmente, pero vamos, el funcionamiento y son propietarios, ¿no? Hay una diferencia. Pero me refiero que hasta en este tipo de cosas concretas se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina del Corralito, pues como los trabajadores, de una forma directa, empezaron a tomar las fábricas, no tenían, y más en Argentina, que no tenían una conciencia anarquista desde finales del 19, principios del 20, que destruida la Fora y todo este tipo de historias, pues sí que los trabajadores de una forma, digamos, directa empezaron a asumir un planteamiento asambleario, la toma de la fábrica, no había jefes y todo se decidía en asamblea, ¿no? Entonces ese ADN yo creo que existe fundamentalmente dentro de la especie humana, si no el anarquismo no podría seguir superviviendo, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, lo que sí quiero decir es que dentro de ese esquema de anarquismo, la plasmación ideológica de ese anarquismo fundamentalmente se produce en el siglo XIX. En el siglo XIX se produce con todos los, digamos, ideólogos o con todos los compañeros que empiezan a plasmarlo en papel y en la acción, fundamentalmente en la acción, ¿no? Entonces ahí es donde se sientan las bases del anarquismo, que es la negación de todo poder político, de todo poder religioso, de toda estructura de autoridad, es decir, de toda la negación del Estado, ¿no? Y al mismo tiempo no solamente es el negarlo, sino el construir. Entonces lo que se plantea ya en el siglo XIX es la construcción de una nueva sociedad, una sociedad abierta, una sociedad libertaria, una sociedad anarquista, donde se sientan las bases que son estructura horizontal, democracia directa, descentralización, rotatividad, en definitiva es autogestión en todos los órdenes de la vida, ¿no? Eso es lo que plantea el anarquismo en el siglo XIX, ¿no? Yo, para empezar a entrar en el siglo XIX, a mí hay Bakunin, lees a Bakunin y cada día te aporta más cosas, ¿no? Por lo menos si has tardado a volverlo a releer o a volverlo como otros compañeros, o Malatesta o Kropotkin, ¿no? Entonces, a mí hay dos citas de Bakunin que me quiero que sirvan un poco para la plasmación de esa idea, ¿no? Y la plasmación de la idea del anarquismo, una de ellas es: solamente soy libre cuando todos los seres humanos que me rodean son también libres. La libertad de los demás, lejos de constituir un límite o negación de mi libertad, es por el contrario la condición y confirmación de mi misma libertad. Mi libertad se extiende así hasta el infinito, y no seré totalmente libre mientras haya uno solo que no lo sea, ¿no? Aquí nos está marcando una historia muy concreta, es decir, que cualquier forma de explotación o de dominación, el anarquista se opone, porque el sentido de la libertad no puede permitir esa explotación o esa dominación, no solamente al mismo, sino al conjunto del entorno que le rodea y de lo que no le rodea, que esté más allá, ¿no? Y ante eso establece la rebeldía, establece la lucha contra esa opresión que lo está tomando, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado, dentro de esa cita también tendríamos que la rebelión nos indica en este sentido de que la libertad, tal como la entienden los burgueses, es una libertad donde mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿no? Entonces, ese planteamiento de mi libertad acaba donde empieza la tuya es un planteamiento que pone límites, pone fronteras, cierra espacios, es decir, en definitiva establece leyes donde acotan la libertad, ¿no? Entonces esa diferenciación está muy clara en la cita del compañero Mijail, ¿no?
Y en este sentido sí que tendríamos también, que es lo que está utilizando el sistema en diferentes espacios o en diferentes historias, que hablan de libertad, pero esa libertad la regulan. En la medida en que la regulan, si nos situamos en estos momentos en esta realidad, nos encontraríamos con que esa regulación hablan de libertad sindical, hablan de libertad de reunión, hablan de libertad de manifestación, hablan de toda una serie de cosas, pero todo eso está regulado. Es decir, regulado, se establecen unas leyes, con lo cual te están cercenando esa libertad. Poco a poco te la están acotando. Entonces, ese mensaje de mi libertad acaba donde empieza la tuya, se establece claramente en ese sentido. Es más, pueden llegar a unos límites claramente, digamos, impresentables, ¿no? En el sentido de que pueden establecer leyes que van contra la libertad para defender la libertad. Eso se ha dado, es decir, contra más fascista se vuelve un Estado, las democracias, digamos, occidentales empiezan a entrar en una especie de fascismo blando, y de una forma poco a poco te van recortando los derechos, te van recortando las libertades, te van recortando todo esto. Es más, pueden llegar, como en los procesos de la dictadura, en nombre de la libertad, establecer cárceles que se llaman la libertad. Una cárcel que se llama la libertad, esto pasó en Uruguay, es decir, cuando la lucha de los Tupamaros y todo esto, los militares en aquella etapa pues colocaron una cárcel que se llama libertad. Entonces, en este sentido es en el que la cita de Bakunin nos está marcando la diferencia entre la libertad real y la libertad de los burgueses, que es una defensa, en definitiva, de sus privilegios y de sus estructuras. Por otro lado, en esa cita también lo que plantea Bakunin sería el tema de el internacionalismo. Internacionalismo en el sentido que yo no soy totalmente libre mientras haya un solo compañero que no sea libre. Es decir, en la medida que hay un solo compañero que no es libre, mi lucha tiene que continuar, tiene que permanecer, porque mi libertad no es completa ni total. Eso, por lo que respecta a esa cita, sería... Por respecto a esa cita sería lo que tendría, ¿no? Con posterioridad también hay otra cita de Bakunin, por situarnos un poco dentro de lo que sería la anarquía, que es: la libertad solo se conquista con la libertad, con formas de libertad, ¿no? Entonces aquí entraríamos en las formas organizativas. Esto quiere decir que para conseguir ese fin, los medios han de ser acordes con los fines. Es decir, yo no puedo implantar el comunismo libertario por la violencia, porque tengo la razón, porque sé que es lo correcto para mí. Es decir, mis medios tienen que ser acordes con lo que estoy planteando. Si estoy planteando un modelo organizativo horizontal, si estoy planteando un modelo organizativo libertario, mis medios tienen que ser acordes con lo que estoy planteando. Por lo tanto, no pueden ser autoritarios, tienen que ser horizontales, donde la democracia directa, la descentralización, etc., tiene que ser la base organizativa de cualquier proceso, ¿no? Y aquí determinamos un camino distinto del socialismo marxista. Es decir, Bakunin en esta cita marca ya el camino, es decir, la diferenciación entre el marxismo y el anarquismo. Entre el marxismo, digamos, el proceso de desarrollo marxista, ¿no? Con todos sus hijos leninistas, trotskistas, maoístas, etc. Entonces, eso es una de las cosas que el anarquismo empieza a marcar desde el principio. Partiendo de este principio, es lógico de que los anarquistas no tengamos simplemente la confrontación con los burgueses, con el capitalismo y con todo lo que representa. Lógicamente, nuestro posicionamiento antiautoritario implica también el cuestionamiento de los posicionamientos autoritarios. Y a lo largo de la historia lo tenemos muy claro, es decir, la historia de las estructuras autoritarias siempre hemos tenido que enfrentarnos a ellas. Tenemos históricamente el proceso de la URSS con Ucrania, que fue arrasada, anteriormente los consejos obreros en Alemania, anteriormente, es decir, en la Guerra Civil Española no vamos a contar nada, y en el día a día los padecemos constantemente. En el día a día no solamente tenemos que enfrentarnos a la agresión del capital, sino que tenemos que enfrentarnos también a todas estas organizaciones de corte autoritario. Corte autoritario, bueno, pues por poner un ejemplo, podemos tener la huelga de las compañeras de las auxiliares, pues bajo cuerda los manejos de decir hay que desbancar a la CNT y hablar con la CGT para intentar desbancarnos de cualquier tipo de historia, ¿no? Son agresiones constantes para intentar quitarnos del medio. Otro caso concreto, trayéndolo a esta realidad, es cuando fuimos a hacer uso del San Jorge, pues lógicamente después en Madrid, después de que nos desalojaran y toda esta historia, se fue a negociar
resulta que UGT, comisiones en la patronal tenía un pacto, independientemente de para que haya los locales, hay un tema de que a la CNT no se le podía dar un solo local. Es decir, la agresión es constante, es decir, esto hablando de estructuras ya más integradas dentro del sistema, pero lo mismo nos pasa con los otros, es decir, en la medida que ocupas un espacio, digamos, que ellos creen que sea suyo, tú eres un enemigo. Es decir, el buenismo es decir, somos compañeros, los dos queremos lo mismo, los dos queremos, por ejemplo, la desaparición del Estado, lo que pasa es que nosotros queremos el paso intermedio y tal, bueno, cuando ellos cogen el proceso revolucionario no queda uno, es decir, se limpian a todo aquel que no sirve, no solamente de la tendencia anarquista, sino de todo aquel que discrepa, ¿no? Entonces, en este sentido, Bakunin marca que si queremos alcanzar la libertad tenemos que tener unas formas de libertad. Y nos marca también que todas esas formas que no sean horizontales o que sean autoritarias en un proceso revolucionario no sean. Otra cita que para mí me parece fundamental dentro del anarquismo para definir sería el tema de la propiedad privada es un robo, ¿no? Esto sí que es la hostia, ¿no? La propiedad privada es un robo para el burgués, para el capitalismo, para las piezas donde se asienta el sistema. Eso es, digamos, el va de retro, ¿no? El ponerte el crucifijo así cuando lanzas un eslogan de estas características. Vamos, un eslogan textual. Porque el sistema democrático burgués está pensado precisamente en la propiedad privada, todas sus estructuras se plantean en base a la defensa de la propiedad privada y esto implica, bueno, pues cuestionarlos a todos los niveles, implica cuestionar toda su legalidad, cuestionar todas sus estructuras de dominación y todas las historias. Entonces el anarquismo marca una pauta en este sentido, donde delimita un territorio no solamente con el Estado burgués, sino también con el Estado burgués o con el capitalismo, sino también inclusive con las organizaciones leninistas o marxistas y todo, en la medida que ellos entienden de que la propiedad pasa a ser del Estado, ¿no? Entonces los anarquistas planteamos de que la propiedad sea de uno, sea de los capitalistas o sea de una estructura estatal, sigue estando en manos no de los trabajadores, sino en manos de esas estructuras. Y porque también los anarquistas, cuando hablamos del término de la propiedad, no lo entendemos como propiedad, sino como un bien de uso. Tanto las herramientas como las tierras, como todo lo que nos rodea, es un bien de uso, ¿no? Entonces, continuando un poco, dentro de este ADN que marcaron el movimiento anarquista, la explosión del movimiento anarquista del siglo XIX, estaba el apoliticismo. El apoliticismo no es la frase esta que hemos oído a cualquier persona por ahí estos años de atrás, sobre todo, que decía: yo no soy ni de uno ni de otro, soy apolítico. Pues no es apolítico, es un gilipollas, ¿no? En el sentido más real y más directo de la palabra. Entonces, el apoliticismo los anarquistas lo entendíamos desde un hecho claro de no al juego político, no a todo lo que son las estructuras políticas, y sí a tomar en tus manos las decisiones de todo lo que atañe en la vida. Entonces, en ese sentido somos apolíticos. No queremos delegar, no queremos que haya alguien que nos diga la verdad revelada y que nosotros le obedezcamos, es decir, el apoliticismo se entiende. Y si vemos que con el paso de los años nos damos cuenta de que los anarquistas teníamos razón, es decir, los anarquistas tenían razón en el sentido de que las vías políticas no han conducido a ningún sitio, es decir, han conducido a la integración o a una nueva forma de dominación, a una nueva forma de supeditación a los intereses de las élites de siempre. Un elemento claro en este anarquismo del siglo XIX, que podríamos determinar, es que el marxismo, por lo menos en aquella etapa, había unas corrientes muy fuertes dentro de ellas que hablaban del determinismo. Determinismo es decir, que la revolución se iba a producir. El desarrollo del capitalismo nos iba a traer, nos iba a llevar, digamos, a que el proletario, el trabajador, tomara conciencia, es decir, de ser clase en sí va a pasar a ser en clase para sí. Entonces, ese determinismo, es decir, bueno, pues prácticamente es que no hay que luchar, porque el propio desarrollo del proceso capitalista va a generar las condiciones objetivas para que el proletariado asuma ese fenómeno. Entonces los anarquistas eso pensábamos que era pues una fábula, ¿no?
como así es decir, si observamos el desarrollo del progreso, el desarrollo del capitalismo, lo que nos damos cuenta no es que nos lleva a la liberación, sino que cada vez nos tiene más controlados, cada vez nos tiene más, digamos, un poco supeditados a sus propias estructuras y más canalizados dentro de un organigrama, no de rebeldía, sino de supeditación, ¿no? En cierta forma nos llevaría a un fascismo blando. Por eso podemos decir que los aspectos que definen al anarquismo del siglo XIX es su impronta revolucionaria. Una impronta que en esos primeros momentos supera la etapa de todos los planteamientos de los grupos nihilistas. Los grupos nihilistas, no hablo del nihilismo nietzscheano, sino que hablo del nihilismo fundamentalmente ruso. En lo que era Rusia había un montón de grupos nihilistas que lo que se planteaban fundamentalmente era devolver los golpes a lo que era la estructura estatal, a lo que era la represión, a lo que era toda la estructura que estaba generando la miseria, las muertes del pueblo ruso, ¿no? Entonces estos grupos pues estaban existentes pensados más como acciones de venganza ante la opresión y no tanto en cuanto a la consecución de establecer una sociedad libre. Entonces el anarquismo en el siglo XIX rompe este proceso, es decir, fundamentalmente el anarquismo de esta etapa es insurreccionalista. Es un anarquismo insurreccionalista donde además de devolver los golpes se preparaban levantamientos y se estaba a la implantación del comunismo libertario. Entonces en los diferentes tipos, en los diferentes lugares donde había fuerza, donde había una capacidad de lucha, donde había determinadas estructuras, lo que se hacía era pues lanzar los grupos de acción, las diferentes estructuras que había, se intentaba plantear ya el comunismo libertario, es decir, no esperar a mañana, no esperar al otro día, no esperar a que el proletariado tomase la conciencia, no esperar a que los trabajadores o el campesinado tomase conciencia, sino que inmediatamente, en la medida que había capacidad de lucha, se planteaban las insurrecciones. Podemos decir que esto se ha conocido también en determinados aspectos como la etapa de la propaganda por el hecho. Propaganda por el hecho, esto venía marcado pues por eso precisamente. Ejemplos claros estarían en Italia, donde, por ejemplo, en determinados momentos pues determinados grupos ocupaban un pueblo, sobre todo en la zona de montaña y tal. Si llegaba la movida de las nieves, se ocupaba un pueblo, se ocupaba el ayuntamiento, se quemaban todas las actas, se ocupaba todo lo que debían los trabajadores, lo que debían los campesinos y tal, se quemaba para que no hubiera constancia de eso, y entonces les convocaba a asamblea y se les veía una nueva forma de funcionamiento, es decir, las autoridades habían huido o se habían perdido por algún sitio o se los habían picado directamente. Entonces ahí se implantaba este tipo de sociedades, digamos, anarquistas. Luego el problema que pasaba es que cuando venía el deshielo probablemente pues llegaban las fuerzas de la reacción, llegaba el ejército, llegaba la sector y tal, y entonces pues claro, volvían otra vez a recuperar el poder estatal, los anarquistas eran detenidos, algunos, el que no podía huir y escapar, pues lógicamente o lo mataban o entraban en las cárceles correspondientes, pero sí que es cierto que en muchos casos, después de haber establecido ese proceso, independientemente de que ya había vuelto, digamos, el poder estatal a ocupar el pueblo, muchos de aquellos pueblos en determinadas zonas seguían funcionando con un planteamiento, digamos, horizontal, un planteamiento de apoyo mutuo, un planteamiento de ayuda, es decir, que no estaba todo perdido. Los exponentes más importantes de este insurreccionalismo desde el punto de vista ideológico, pues tendríamos a Kropotkin, tendríamos a Bakunin, tendríamos a Malatesta, fundamentalmente, ¿no? Entonces, este anarquismo, digamos, insurreccionalista, hay una cosa que sí que tuvieron problemas, es decir, era muy difícil instaurarlo cuando además si solamente lo planteabas en un sitio la concatenación esta del dominó era inviable, es decir, si el resultado es de que si yo lo puedo conseguir, el resto de los pueblos en base a esa propaganda van a asumir nuestra concepción, pues prácticamente tuvieron muchos problemas, ¿no? Y la falta de resultados de la línea insurreccionalista con la represión abrió paso a plantearse la integración del movimiento anarquista dentro de las estructuras sindicales. Bueno, ahí se produjo una división, hubo algunos digamos, anarquistas que no lo veían, otros que sí, entonces
Y es a partir de 1890 cuando surge una línea anarcosindicalista que empieza a cuajar, con John Pelletier en Francia y tal, y otros compañeros también, y cuajaría primero en la fundación de la CGT francesa, que es anarcosindicalista, la UCI italiana, y sobre todo ya en 1908, ¿cuándo fue? 8 10, ¿cuándo se dio? En 1910, cuando se monta la CNT. Noviembre. Noviembre, vale. Entonces cuando se monta la CNT. Entonces, lo que quería hablar también sería un poco el nacimiento de la IT. La IT nace en 1867. Entonces la IT en unos primeros momentos se monta con sindicatos corporativos, con sindicatos que no estaban por la, digamos, la movida política, sindicatos fundamentalmente gremiales. También entran ahí estructuras de partidos y estructuras donde intentan utilizar a ese movimiento obrero para determinados fines. El movimiento más álgido, por decirlo, de la IT es cuando el proceso en Francia se produce y se llega a la Comuna de París. La Comuna de París fue el momento clave donde los burgueses, determinadas estructuras políticas, inclusive los trabajadores y los anarquistas participaron en lo que fue la Comuna de París, ¿no? Entonces, esta derrota un poco es lo que marca ya el declive de la IT. La derrota de la Comuna de París marca ya este declive en este sentido. Posteriormente se produce un congreso, el Congreso de Basilea, creo que es, en donde se produce la escisión entre los autoritarios, entre la línea marxista y entre la línea anarquista. Entonces la línea marxista se va y monta, por decirlo de alguna manera, la Segunda Internacional. Pero la Segunda Internacional la monta ya es única y exclusivamente de partidos. Es decir, los trabajadores en la Segunda Internacional quedan totalmente al margen. Entonces, la Primera Internacional, el proceso que se da es el que he dicho antes, el crecimiento a través de la CGT, el crecimiento sobre todo a través de la CNT y de la UCI italiana, ¿no? Que es lo que le vuelve a dar toda esa fuerza y toda esa cohesión. Bueno, como ya he comentado antes, los anarquistas tenían muy claro que el comunismo autoritario no era ninguna liberación, ¿no? En este sentido, todos estamos de acuerdo, es decir, todos los anarquistas de aquella etapa se están de acuerdo, tanto Stirner como Bakunin, como Proudhon, Kropotkin, etc. Tienen muy claro que la movida autoritaria no tiene nada que ver con el anarquismo, por lo tanto la cuestionan y la critican desde todos los ángulos, ¿no? Porque hay una cosa que está clara, el Estado y la libertad son antagónicos. La dictadura del proletariado no era nada más que una nueva forma de absolutismo, de negación de los trabajadores, de destrucción del pensamiento individual y de homogeneización de ese pensamiento, es decir, un poco supeditación al partido. El partido, por decirlo de alguna manera, se convierte en la nueva iglesia y el mensaje sería todo para los trabajadores pero sin los trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido, los anarquistas tenían razón, el paso del tiempo nos ha demostrado que teníamos razón. Y de hecho, si vemos la evolución de todos estos socialismos autoritarios, lo que quedó muy claro es que la URSS se convirtió en una nueva forma de capitalismo estatal, es decir, si la producción es del Estado, pues se convirtió en un capitalismo estatal y supeditados a los privilegios del funcionariado, de los burócratas y de los que formaban parte del partido. Por decirlo de alguna manera, la diferencia clara y real es que los anarquistas planteamos la toma de decisiones de abajo a arriba, y en este caso en el partido las decisiones son de arriba abajo. Está el secretario, digamos un poco el jefe, el jefe, luego está el secretario político, y del secretario político se pasa al comité central y del comité central a todos los demás, es decir, las decisiones vienen siempre de arriba. Con lo cual, cuando nos plantean lo que comentaba antes, de decir, nosotros planteamos una etapa intermedia donde esté el Estado, no tenemos ninguna diferencia, porque solo hacen, es decir, por lo menos en tiempos había compañeros que te decían, si no tenemos que estar divididos, si tenemos que estar juntos, si planteamos lo mismo y tal. Pues hay una historia que no, es decir, si tú tienes una organización que funciona de una forma jerárquica, de una forma, digamos, autoritaria,
no puedes plantear que de la noche a la mañana un autoritario se convierta en un antiautoritario. Es decir, eso pasa en la Biblia, ¿no? Los milagros esos que les echaban un guisopo y se convertían, de buenas a primeras se convertían en este tipo de historias. Continuando con el tema, los anarquistas siempre han criticado el tema de lo que era, en aquella etapa se marcó lo que era el tema de los burócratas. Los burócratas, partido, burócratas y no tanto con el partido. Porque tenían muy claro que un burócrata jamás abandona un sillón. Y eso es así. Si abandona un sillón es para coger otro sillón. Y tenemos ejemplos miles a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, hasta el burócrata que no tiene, digamos, un poder económico, que no tiene unos privilegios, le cuesta dejar un sillón. Aquí tenemos ejemplos claros y concretos, como el Marco, que estuvo el presidente de la Diputación, si sabéis, que se compró un sillón, que costó medio kilo o algo así, y cuando se fue dijo que el sillón era suyo, no le daban otro y se lo llevó a casa. Es decir, eso es un cariño especial. Eso, por decirlo de alguna manera, es una especie de lo que implica en el tema de los burócratas, ¿no? El anarquismo siempre lo ha criticado en este sentido. Otro de los temas que siempre se nos han achacado a los anarquistas ha sido, desde todos los ámbitos se nos achaca desorganización, desmadre, calificaciones de vagos, drogotas, etc. Sobre todo en los últimos años con el tema puntual. Pero vamos, siempre se nos ha echado el problema de las dificultades que tiene una organización abierta, una organización asamblearia a la hora de tomar decisiones, a la hora de que esas decisiones puedan ser cumplidas. Se nos ha achacado el tema de la rapidez. Sin embargo, la historia nos dice todo lo contrario. Un compañero formado, un compañero que se lo cree, un compañero que entiende la responsabilidad, que entiende el compromiso, que entiende lo que llamamos autodisciplina. Entonces, en este sentido es mucho más rápido, porque está más organizado. No tiene que obedecer como un psicópata, como un autómata. Obedece automática, no obedece, sino que él mismo toma la decisión, es decir, la decisión y la lleva adelante, con lo cual es mucho más capaz que cualquier autómata. Los anarquistas han planteado el tema de que tampoco creíamos mucho en la organización. Sin embargo, si leemos a los clásicos, todos los clásicos, los compañeros del 19, todos plantean la necesidad de la organización, hasta inclusive los planteamientos anarco-individualistas como Stirner, los planteamientos de Stirner y tal. Stirner también plantea la organización de los yos, pero plantea la organización. Entonces, podemos coger a cualquiera y enseguida se plantean desde el primer momento la constitución en grupos, la constitución, digamos, de estructura organizada, de extensión por el territorio. El anarquismo eso siempre lo ha tenido, ¿no? Luego también, en lo organizativo se planteaban la organización no solo en el sentido de para la revolución, la organización en el proceso de lucha contra el sistema, sino que a la vez se planteaban formas de organización para ir creando una sociedad libre. Un buen ejemplo de ello sería, aunque estamos hablando del 19, un buen ejemplo de ello sería la etapa del anarcosindicalismo, la etapa de la guerra civil. Sí, la etapa de la guerra civil, decía el anarcosindicalismo, planteaba la guerra sí, pero la revolución también. Es decir, no planteaba supeditarse a una sola cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, los anarquistas siempre han planteado formas organizativas de una sociedad libre. Y ello tanto en las formas de producción como en las formas de la organización. Así, en lo económico, los anarquistas planteaban en el 19 la Federación de Asociaciones Obreras de Autogestión. Eso sería en lo económico. Y en lo administrativo planteaban la Federación de las Comunas. Bueno, aquí habría que destacar, dentro de estos procesos, digamos, de lo económico, habría que destacar las diferentes corrientes que podía haber dentro del anarquismo. Tendríamos los partidarios del colectivismo, que serían Proudhon y Bakunin, que por sintetizar lo que planteaban era la retribución del trabajo sobre la evaluación del tiempo, de la hora o del tiempo, ¿no? Proudhon también hay que decir que tuvo su etapa mutualista. La etapa mutualista hoy en día podemos ver como hay muchas historias que dicen, bueno, el banco del pueblo, vamos a crear un banco, digamos, del pueblo, la etapa del banco de trabajo. Hay toda una serie de historias que todo eso nace en la etapa mutualista de Proudhon y que hoy en día se están trayendo a la práctica como si fueran historias. Y cuando el mismo Proudhon
renunció también a este tipo de historias, ¿no? Otra de las corrientes dentro de esto de lo económico sería la más mayoritaria, que serían los partidarios del comunismo libertario. Esta estaba representada por Kropotkin, Malatesta, Reclus, Cafiero, etc., que el tema básico de todos estos era a cada uno según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Eso es el lema del anarquismo. No es decir, yo trabajo tanto y me corresponde tanto, no. En este sentido lo que se dice es decir, yo tengo tanta capacidad, aporto tanto y tengo tantas necesidades y cojo tanto. Un poco quien marca la pauta dentro del anarquismo sería Kropotkin. Kropotkin nos habla de la toma del montón. La toma del montón es, por muy ingenuo que parezca, decir, si estamos en un proceso revolucionario donde hemos eliminado a los parásitos, hemos eliminado a los capitalistas, hemos eliminado todos los sectores parasitarios, policía, ejército, es decir, todos los impresentables, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la medida que los hemos eliminado, nos sobra tiempo. Es que todo lo que dedicamos para mantener a tantos parásitos se va a hacer un montón que hasta nos da miedo, ¿no? Habrá que reducir el tiempo de trabajo, habrá que reducir todo este tipo de historias y el montón seguirá siendo inmenso, ¿no? Pero como sobre esta charla sobre las corrientes, no solamente en lo económico sino en otro, va a haber 3 charlas más, yo sobre esto no me extiendo, ¿no? Lo que sí me gustaría terminar, que sería con el tema este de lo de reflejar que el anarquismo del 19 es que podemos ver en él la cohesión grupal. La cohesión grupal, que esta se hace, como hemos comentado otra vez, a través de la ideología. Hecho que a su vez propicia algo fundamental como es la no difuminación en otras corrientes ideológicas y por tanto de la delimitación del propio espacio y territorio. En aquella etapa algo que propició que se extendiesen fue, aparte de las grandes desigualdades, miserias, de la lucha, de la creencia de los anarquistas, lo que propició fue la existencia de un pueblo virgen. Pueblo virgen, me refiero, estaba sometido con toda una serie de formas de dominación, pero formas de dominación primaria. Formas de dominación primaria donde esta dominación era estatal, era religiosa, y poco más, ¿no? En la medida en que el analfabetismo estaba bastante generalizado y no como ahora, entonces era virgen, ahora es un analfabetismo funcional y con unos medios de canalización e integración impresionantes, con lo cual las dificultades que tenemos nosotros no es las que tenían ellos. Entonces el tiempo no corría tanto como ahora, entonces una noticia podía tardar X años a llegar. Entonces un pueblo que estaba en la periferia, hasta que llegaba la historia, les costaba un montón. Entonces el mensaje en muchos casos era oral. Y eso penetraba. ¿Penetraba por qué? Porque no estaban maleados, porque no recibían un bombardeo de información de cantidad de historias. Entonces esas ideas las maduraban, las masticaban, y entonces las iban cuajando, ¿no? Es decir, ahora estaríamos maleados, ¿no? Además de toda la dificultad para que nuestro mensaje llegue, dada nuestra debilidad, falta de medios y tal, ¿no? Por otra parte, lo organizativo que tenemos es por plantear un poco el tema entre lo que ellos tuvieron y las dificultades que tenemos hoy en día el movimiento anarquista para salir hacia adelante. En lo organizativo tenemos, sobre todo en estos momentos, después de la mentira de la reforma aquí en el Estado español, unas generaciones prácticamente derrotadas. Derrotadas en la medida que todas nuestras peleas, todas nuestras luchas, todas nuestras historias prácticamente han sido derrotas. Hemos tenido alguna pequeña alegría, hemos conseguido parar determinadas historias, pero hay que reconocerlo, nuestra debilidad nos ha hecho pues salir derrotados, ¿no? También, un poco, a lo largo de todos estos años, nuestra acción ha estado bastante ralentizada. Es decir, nos hemos movido en los tiempos que ellos han marcado. Ellos han marcado cuando había que luchar, cuando planteaban el conflicto, y nosotros respondíamos. Y respondíamos en una dinámica que era plantear el conflicto, movilización, manifestación, es decir, era una repetición de ciclos de derrota, ¿no? En estos momentos lo que nos interesaría sería la diferencia
en cuanto a que en aquella etapa los compañeros creían, y en esta etapa una organización o las generaciones que estamos derrotados nos cuesta más. Es decir, en este sentido no creemos que la estructura es el medio para cambiar este modelo social. Pero si no creemos que la estructura es el medio para cambiar este social, nuestra debilidad continúa siendo, es evidente, ¿no? En la medida que creamos, se cambia totalmente el planteamiento. Es decir, en aquella etapa tenían, por decirlo de alguna manera, algo que se llama subjetividad revolucionaria. Subjetividad revolucionaria hay que entenderlo como la fuerza de creer que es posible reapropiarnos de las formas de vida libertaria desde ya. Todo lo que supone tiempo libre, formas de producción, etc. Entonces, eso en aquella etapa lo tenían, es importante. Entonces, hay que recuperar ese sentimiento de creer que podemos, ese sentimiento de creer que podemos tirar para adelante y que lo podemos sacar, ¿no? Y también estaba la subjetividad revolucionaria en aquella etapa, que era la capacidad para resistir y devolver los golpes. Si cuando te han dado 2 golpes tú puedes dar 1, cuando te han dado 100 golpes tú puedes dar 1, ese sentimiento de generar en el otro precaución, generar en el enemigo, digamos, un determinado miedo, generar, digamos, un poco lo que ponemos en las hojas últimamente, que el miedo cambie de bando. Entonces, en ese sentido, volveremos a recuperar esa sensación de ser, de avanzar y de empezar a identificarnos con los planteamientos que tenían los compañeros en el 19. Y yo por mí, aunque he sido bastante farragoso, me perdonáis, pero ya daría abierto el debate.